bien, capítulo 33. Este capítulo se titula Conocimiento iniciático y cultura profana. Empieza. Ya hemos hecho destacar precedentemente que es menester guardarse bien de toda confusión entre el conocimiento doctrinal de orden iniciático, incluso cuando no es todavía más que teórico y simplemente preparatorio a la realización, y todo lo que es instrucción puramente exterior o saber profano, que en realidad carece de toda relación con este conocimiento. No obstante, debemos insistir aún más especialmente sobre este punto, ya que hemos tenido que constatar muy frecuentemente la necesidad de ello. Es menester acabar con el prejuicio muy extendido que quiere que lo que se ha convenido llamar la cultura, en su sentido profano y mundano, tenga un valor cualquiera, aunque no sea más que a título de preparación, frente al conocimiento iniciático, mientras que no tiene y no puede tener verdaderamente ningún punto de contacto con este. Yo creo que cultura en este sentido que no lo habla como culturizarse, una persona culta, una persona que tiene cultura, conocimientos de diferentes aspectos de la vida en general. En principio, se trata pues pura y simplemente de una ausencia de relación. La instrucción profana, a cualquier grado que se la considere, no puede servir de nada para el conocimiento iniciático. Yo creo que esa es la conclusión del capítulo. Y hecha todas las reservas sobre la degeneración intelectual que implica la adopción del punto de vista profano mismo, no es tampoco incompatible con él. Una llamada. A ver, concretamente, es evidente que aquel que recibe desde su infancia la instrucción profana y obligatoria en las escuelas no podría ser tenido por responsable de ello, ni ser considerado por eso como descualificado para la iniciación. Toda la cuestión es saber qué huella guardará de ella después, ya que eso es lo que depende realmente de sus posibilidades propias. Y bueno, aquí Ganón hace una observación sobre que la educación obligatoria al ser profana puede de hecho dejar una huella entonces que sea em, en detrimento de las posibilidades de un orden superior que una persona pueda tener, porque bueno, efectivamente te entrenan a una sola mentalidad, a un solo punto de vista. Ese sería el punto que él quiere aquí, obviamente. Y creo que eh, puede tener bastante razón, porque cuando todos tenemos una educación que nos ubica en un punto de vista y nos inculca una mentalidad única para todos, es difícil entonces salir de esa mentalidad y ver las cosas de otros puntos de vista. Se hace más difícil en una cultura y en un entorno global que busca justamente esa uniformidad. Entonces, continuamos. A este respecto, aparece únicamente como una cosa indiferente. Que no es incompatible con él, ser la llamada, es decir, el conocimiento profano. A este respecto, aparece únicamente como una cosa indiferente, al mismo título de la habilidad manual adquirida en el ejercicio de un oficio mecánico, o todavía de la cultura física que está tan de moda en nuestros días. Bueno, imagínate. En esa cultura física se refiere obviamente al fisicoculturismo y a la cultura del atletismo y de la salud corporal y el foco y el culto del cuerpo. Si ahora extendían esos días, hoy día está todo lo que Ganón decía que en sus días estaba eh, en crecimiento. La gran mayoría de esas tendencias están hoy día más intensificadas. En el fondo, todo eso es exactamente el mismo orden para quien se coloca en el punto de vista que nos ocupa, pero el peligro está en dejarse atrapar en la apariencia engañosa de una pretendida intelectualidad que no tiene absolutamente nada que ver con la intelectualidad pura y verdadera. Y el abuso constante que se hace precisamente de la palabra intelectual por parte de nuestros contemporáneos basta para probar que este peligro es muy real. De ello resulta frecuentemente, entre otros inconvenientes, una tendencia a querer unir o más bien mezclar entre sí cosas que son de orden totalmente diferente, sin volver a hablar a este propósito de la intrusión de un género de especulación completamente profana en algunas organizaciones iniciáticas occidentales. Solo recordaremos la vanidad, que hemos tenido que señalar en varias ocasiones, de todas las tentativas hechas para establecer un lazo o una comparación cualquiera entre la ciencia moderna y el conocimiento tradicional. Una segunda llamada, concretamente ver el reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Capítulo 18 y 22, 32. En este sentido, algunos llegan incluso hasta pretender encontrar en las primeras confirmaciones de la segunda, como si ésta,
que reposa sobre los principios inmutables pudiera sacar el menor beneficio de una conformidad accidental y completamente exterior con algunos de los resultados hipotéticos, y sin cesar cambiantes de esa investigación incierta y titubeante que los modernos se complacen en decorar con el nombre de ciencia. Bueno, aquí, bueno, tiene un... Sí, efectivamente, cuando se intenta buscar a los principios supremos y trascendentes algún tipo de verificación a través de un método que es limitado a un mundo que es cambiante, bueno, en la mentalidad moderna se pone la ciencia profana y es un método finalmente la ciencia profana como por encima, por su capacidad de comprobación y empírica, por encima de las consideraciones metafísicas de las cuales se llega sobre todo por conocimiento directo primeramente, pero también por la misma reflexión y lógica. Pero el orden está invertido. Son los principios supremos, los principios trascendentes, los principios, la universalidad que nosotros queremos entender directamente es la que está por encima y el mundo está subordinado a esa universalidad, a esos principios de los cuales todo tiene origen. De nuevo, al final todo esto es un tema de mentalidad y punto de vista. Continuando. Pero no es en este lado de la cuestión en el que queremos insistir sobre todo el presente, y ni siquiera sobre el peligro que puede haber cuando se acuerda una importancia exagerada a este saber inferior, por entender así la ciencia moderna, y frecuentemente incluso completamente ilusorio, en consagrarle toda la actividad de uno en detrimento de un conocimiento superior. Y yo creo que ese es el tema, consagrarle toda la actividad de uno en detrimento de un conocimiento superior, con un objetivo materialista, utilitarista y de una productividad que se busca tener efectos únicamente en el orden tangible, cuya posibilidad misma llegará así a ser totalmente desconocida e ignorada. Se refiere obviamente al conocimiento superior. Esta posibilidad llegará a ser totalmente desconocida e ignorada. Se sabe muy bien que este caso es en efecto el de la inmensa mayoría de nuestros contemporáneos, y para esos la cuestión de una relación con el conocimiento iniciático o incluso tradicional en general ya no se plantea evidentemente, puesto que ni siquiera sospechan la existencia de un tal conocimiento. Pero, incluso sin llegar hasta ese extremo, la instrucción profana puede constituir muy frecuentemente, de hecho, si no en principio, un obstáculo a la adquisición del verdadero conocimiento, es decir, todo lo contrario de una preparación eficaz, y eso por diversas razones sobre las que debemos explicar ahora un poco más en detalle. Y hay que hacer la anotación biográfica de Guénon de que él fue profesor universitario, él daba clases, si mal recuerdo, psicología y otros temas que entran en esta categoría de conocimiento inferior y de un conocimiento que utiliza eh, la dialéctica, el razonamiento, los métodos, etcétera, así, los métodos de la ciencia moderna. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice que no. Primeramente, la educación profana impone algunos hábitos mentales de los cuales puede ser más o menos difícil deshacerse después. Es muy fácil constatar que las limitaciones e incluso las deformaciones que son la consecuencia ordinaria de la enseñanza universitaria son frecuentemente irremediables. Y para escapar enteramente a esta enojosa influencia hay que tener disposiciones especiales que no pueden ser más que excepcionales. Hablamos de aquí de una manera completamente general y no insistiremos sobre tales o cuales inconvenientes más particulares, como la estrechez de miras que resulta inevitablemente de la especialización o la miopía intelectual que es el acompañamiento habitual de la erudición cultivada solo por la erudición. Y fíjate la estrechez de miras que resulta inevitablemente de la especialización, que es la tendencia actual, por un tema incluso competitivo a nivel laboral, y la miopía intelectual de la erudición, que, que hoy día esto sí ya, la tendencia actual, de momento, al contrario, no es la del intelectual o el erudito, sino de la persona que incluso está en contra de la erudición, lo cual es una dirección menos preferible. Lo que es esencial observar es que, si el conocimiento profano en sí mismo es simplemente indiferente, los métodos por los que es inculcado son en realidad la negación misma de los que abre el acceso al conocimiento iniciático. Entonces, el conocimiento profano en sí mismo es simplemente indiferente. Los métodos por los que es inculcado son en realidad la negación misma de los que abre el acceso. Esto sí es interesante. Es verdad. Es decir, el método pedagógico moderno es lo contrario, quizás sí, la negación de lo que abre acceso al conocimiento iniciático, porque, bueno, obviamente utilizamos otras facultades distintas y vamos a ver cómo Guénon desarrolla esta idea. Después, es menester tener en cuenta cómo un obstáculo que está lejos de ser despreciable, esa suerte de infatuación que es causada frecuentemente por un pretendido saber y que inclusive en mucha gente se está tanto más acentuada cuanto más elemental, más inferior y más incompleto es ese saber.
peyorativo acá, que no. Bueno, no explica cuáles son los métodos que son inculcados. Bueno, por ejemplo, la memorización de lo particular y de los detalles. Ser detallista es un método necesario para la adquisición de cualquier conocimiento técnico sistemático. Y en el caso del conocimiento iniciático se quiere ir al opuesto, que es la universalidad de las cosas. Y, y bueno, obviamente la superación de lo formal. Entonces son completamente diferentes, son conocimientos y dominios distintos. Entonces, bueno, a nosotros toda nuestra vida nos inculcan a un conocimiento enfocado al mundo de las causas y los efectos y las formas. Y aquí es donde Guénon dice que se desarrollan ciertos hábitos, los cuales son difíciles luego trascender. Siguiendo, por lo demás, incluso sin salir de las contingencias de la vida ordinaria, los desmanes de la instrucción primaria a este respecto son fácilmente reconocidos por todos aquellos a quienes nos ciegan algunas ideas preconcebidas. Es evidente que de dos ignorantes, el que se da cuenta de que no sabe nada está en una disposición mucho más favorable para la adquisición del conocimiento que el que cree saber algo. Las posibilidades intelectuales del primero están intactas, se podría decir, mientras que las del segundo están como inhibidas y ya no pueden desarrollarse libremente. Como el cuento de la taza, de vaciar la taza, de estar en una disposición de aprendizaje, eterno aprendiz, etcétera, etcétera. Por lo demás, aún admitiendo una buena voluntad igual en los dos individuos considerados, por eso no se evitaría, en todo caso, que uno de ellos tuviera que deshacerse primeramente de las ideas falsas de las que su mente está atestada, mientras que el otro estaría al menos dispensado de este trabajo preliminar y negativo, que representa uno de los sentidos de lo que la iniciación masónica designa simbólicamente como el despojamiento de los metales. Con esto se puede explicar fácilmente un hecho que hemos tenido frecuentemente la ocasión de constatar en lo que concierne a las gentes llamadas cultivadas. Se sabe lo que se entiende comúnmente por esta palabra. En eso ya no se trata siquiera de una instrucción, por poco sólida que sea, por limitado y por inferior que sea su alcance, sino de un tinte superficial de toda suerte de cosas, de una educación sobre todo literaria, en todo caso puramente libresca y verbal, que permite hablar con seguridad de todo, comprendiendo ahí lo que se ignora más completamente y que es susceptible de ilusionar a aquellos que, seducidos por estas brillantes apariencias, no se dan cuenta de que no recubre más que la nada pura y simple. Y sí, que no está haciendo aquí alusión obviamente a algo que es esta petulancia y arrogancia del conocimiento, que es un conocimiento utilitario, temporal, limitado, reducido, y que es una tendencia que es enojosa. Pero también está el tema biográfico de Guénon de que su tesis fue rechazada, si mal no recuerdo, con el tema de las doctrinas hindúes. Entonces él tenía alguna especie de lucha con el método académico. eh, y bueno, aquí está un poco expresando sus opiniones. Yo creo que es muy cierto que la adquisición del conocimiento tiene que ser amplia y abarcar diferentes mentalidades y puntos de vista. No se puede solamente buscar la adquisición del conocimiento de una manera, porque es una limitación. Es importante tener todas las herramientas posibles y tener una flexibilidad mental, por un lado, y luego una apertura y un horizonte intelectual amplio. Y lo que dice que no, una disposición siempre a tener la posibilidad de abrir conocimientos de un orden, de otra naturaleza, de otro dominio. Bien, continuando entonces, se sabe que se entiende por esta palabra, el tinte superficial libresco, es decir, esta educación que es sobre todo literaria, es libresca, es verbal, y que las personas que se engañan a sí mismas se ilusionan de que dominan a la perfección un tema, etcétera, y que les da una falsa confianza, y que finalmente no están recubriendo más que la nada pura y simple, porque es un conocimiento que en comparación con conocimiento de otro orden es muy, muy limitado y muy, 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 muy pequeño en el contexto de todas las cosas. Esta cultura produce generalmente, a un nivel diferente, efectos bastante comparables a los que recordamos hace un momento sobre el tema de la instrucción primaria. Hay ciertamente excepciones, ya que puede ocurrir que el que ha recibido una tal cultura esté dotado de disposiciones naturales suficientemente afortunadas como para no apreciar más que su justo valor y como para no estar él mismo engañado. Pero no exageremos nada al decir que, fuera de estas excepciones, la gran mayoría de las gentes cultivadas deben ser contadas entre aquellos cuyo estado mental es el más desfavorable para la recepción del verdadero conocimiento. Frente a este,
hay en ellos una suerte de resistencia frecuentemente inconsciente y a veces también querida. Aquellos mismos que, tomando partido y a priori, no niegan formalmente todo lo que es de orden esotérico e iniciático, dan testimonio al menos a este respecto de una falta de interés completo, y ocurre incluso que afecten vanagloriarse de su ignorancia de estas cosas, como si esa ignorancia fuera de sus propios ojos una de las marcas de la superioridad que su cultura tiene la reputación de conferirles. Y bueno, aquí estamos entrando también ya en los ateos y las personas que se enorgullecen de ser ateas o de no considerar nada más allá de los métodos que ellos han reconocido como únicamente válidos. Y yo creo que es importante siempre tener em, cierto grado de humildad en que no se puede entender la realidad en toda su extensión. En fin, pero si irnos más allá, que no está haciendo una crítica a esta a vanagloriarse, de no conocer de ciertas cosas, o no interesar de ciertos temas. Que no se crea que, por nuestra parte, hay en esto la menor intención caricatural. No hacemos más que decir exactamente lo que hemos visto en muchas circunstancias, no solo en Occidente, sino incluso en Oriente, donde por lo demás este tipo de hombre cultivado tiene felizmente bastante poca importancia. Al no haber hecho su aparición sino muy recientemente y como producto de una cierta educación occidentalizada, de donde resulta, lo notamos de pasada, que este hombre cultivado es necesariamente al mismo tiempo un modernista. Tercera llamada dice, sobre las relaciones de este modernismo con la oposición a todo esoterismo, ver el reino de la cantidad, el Señor de los tiempos, capítulo 11. La conclusión que hay que sacar de esto es que las gentes de este tipo son simplemente los menos iniciables de los profanos y que sería perfectamente irracional tener en cuenta su opinión, aunque no fuera más que para intentar adaptar a ella la presentación de algunas ideas. Por lo demás, conviene agregar que la preocupación por la opinión pública en general es una actitud tan anti-iniciática como es posible. Es bueno recordar esto. En un entorno social como el actual, donde la opinión pública es tan fundamental y tiene tanto peso en todo, la creación de marcas personales, creación de negocios, creación de em, política, economía, todo. Entonces, el iniciado que se está posicionando en otras cosas, la opinión pública no tiene realmente ningún valor porque no está asociada a la verdad en general, es solamente una opinión que puede ser muchas veces influenciada y tergiversada, etc. Continuando, en esta ocasión debemos precisar aún otro punto que se vincula estrechamente a estas consideraciones. Es que todo conocimiento exclusivamente libresco no tiene nada en común con el conocimiento iniciático, considerado incluso en su estado simplemente teórico. Eso puede parecer evidentemente incluso después de lo que acabamos de decir, ya que todo lo que no es más que estudio libresco forma parte incontestablemente de la educación más exterior. Si insistimos en ello, es porque alguien podría equivocarse en el caso donde este estudio recae en libros cuyo contenido es de orden iniciático. Aquel que lee tales libros a la manera de las gentes cultivadas o incluso aquel que los estudia a la manera de los eruditos y según los métodos profanos, no estará por eso más cerca del verdadero conocimiento, porque aporta disposiciones que no le permiten penetrar su sentido real ni asimilarse a un grado cualquiera. El ejemplo de los orientalistas, con la incomprensión total de la que hacen generalmente prueba, es una ilustración de ello particularmente llamativa. Y bueno, todos los estudios sociales que intentan estudiar lo sagrado desde ese punto de vista, podemos incluirlo también, porque hay que entender lo sagrado desde las personas que lo conciben, desde su propia cosmología, cosmogonía, cosmovisión. Siguiendo, es muy diferente el caso de aquel que, tomando estos mismos libros como soportes de su trabajo interior, lo que es el papel al que están destinados esencialmente, sabe ver más allá de las palabras y encuentra en estos una ocasión y un punto de apoyo para el desarrollo de sus propias posibilidades. Entonces, los que estudian esto de una forma externa no se están acercando al verdadero conocimiento, solo el que lo usa como un soporte, una preparación, como estas lecturas que estamos utilizando, como una brújula, para orientarse mejor y ordenarse hacia la adquisición del verdadero conocimiento. Aquí volvemos en suma al uso propiamente simbólico del que el lenguaje es susceptible y del que ya hemos hablado precedentemente. Esto, se comprenderá sin esfuerzo, ya no tiene nada en común con el simple estudio libresco, aunque los libros estén en su punto de partida. El hecho de amontonar en la memoria nociones verbiales no aporta siquiera la sombra de un conocimiento real. El caletre, como se suele decir en ciertos lugares, la memorización puramente verbal, la memotecnia, el recordar frases y hechos y nombres y palabras y saber diferentes traducciones de esas palabras.
es simplemente amontonar nociones verbales, lo cual no aporta siquiera la sombra de un conocimiento real, que es por identificación, es directo, es trascendente. Únicamente cuenta la penetración del espíritu envuelto bajo las formas exteriores, penetración que supone que el ser lleva en sí mismo las posibilidades correspondientes, puesto que todo conocimiento es esencialmente identificación. Y en esto hay que meditar qué significa que el conocimiento es esencialmente identificación. Y en el sentido de identificación es que identificaste algo y lo entendiste, sino que lo integraste a ti, es parte de ti, es una asimilación. Y sin esta cualificación inherente a la naturaleza misma de ese ser, las expresiones más altas del conocimiento iniciático, en la medida en que es expresable, y las escrituras sagradas mismas de todas las tradiciones, no serán nunca más que letra muerta y flatus vocis. Y esto es muy cierto en nuestra época y hay que recordarlo. Y uno de los grandes problemas de la interpretación literal y exterior de los libros sagrados es parte de las grandes dificultades sociales y culturales que tenemos en nuestra época. Continuando, capítulo 34 es sobre la mentalidad escolar y la pseudoiniciación.